he hablado bastante en varias ocasiones sobre esta ley y las implicancias y cómo nos impacta en la contabilidad. ¿Sí? Como pregunta disparadora de la clase, le voy a consultar, ¿qué pasa con sus datos? ¿Sí? ¿Quién los guarda? ¿A dónde se guardan y por qué se guardan? Cuando vos tenés una aplicación, cuando vos estás utilizando un formulario, cuando vos llevas tu información a alguna empresa, ¿sabés quién, a dónde y por qué se guardan? ¿Qué opinan? A veces. ¿Qué Creo que más? depende del motivo por el que la estoy llevando, si es algún organismo de control o algo así, o sea, no sabes exactamente quién los guarda, pero sí sabes a dónde o por qué se hace. O tal vez estás Sí. contratando un servicio de, qué sé yo, de almacenamiento, muchas cosas. Acá lo que tenemos que establecer como tres grandes parámetros. Punto número uno, si la información está personalizada o no. ¿Qué es una información personalizada? Que podemos identificar quién es el autor, quién es la persona, quién es la titular de esos datos. Hay información despersonalizada. ¿Vieron las encuestas anónimas? Eso es información despersonalizada. Y también tenemos información que es de uso personal, como por ejemplo la guía de contactos que podés tener en el celular. A veces nos sabe el abanico de tres tipos de datos. ¿Sí? Pregunta importante, ¿existe alguna legislación en la Argentina con respecto a los datos? Sí, ¿Cuál recuerdan? y la que tenía el título, la ley de protección de datos, no sé cuál es, ni me acuerdo el nombre, Ok, pero bien, ¿qué esa. más? En realidad, bueno, si hablamos del marco legal de la Ley de Protección de Datos Personales, primero tenemos que ir a lo que es el habeas data establecido en la Constitución Nacional. En el artículo número 43 de la Constitución Nacional dice de que vos podés interponer el recurso de habeas data, así como tenés el recurso de habeas corpus, tenés que el habeas data, que está enfocado en lo que es el buen nombre y los datos de las personas, ¿sí? Este artículo te dice que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos referidos a ellos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes. La ley en este sentido fue mucho más amplia. Te dice de que todo dato que sea procesado o esté destinado a brindar informes, siempre y cuando no sea información de uso personal, como por ejemplo una libreta de direcciones, ¿sí? Las fotos de tu cumpleaños. ¿Qué otra cosa puede ser? Videos familiares. Eso no estaría bajo el paraguas de esta ley, ¿sí? Porque es algo de uso personal. Como segundo tenemos la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, que fue aprobada en el año 2000 recién y reglamentada posteriormente. Y por último tenemos la disposición de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que ahora se llama Agencia de Acceso a la Información Pública, denominada AAIP. ¿Sí? Si tenemos que hacer un resumen de la jerarquía de las leyes, vamos a que tenemos la Constitución Nacional del artículo 43, después tenemos la Ley de Protección de Datos y tenemos las disposiciones de la Agencia de Protección de Datos Personales, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Mm? Bien, nos vamos a meter de lleno en lo que dice la ley. ¿Qué establece la Ley de Protección de Datos Personales? Varias cosas. Entre ellos, lo primero que plantea es que la ley tiene por objetivo cuidar el honor y la intimidad de las personas. Repito, garantizar el derecho al honor y la intimidad de las personas. Podemos hablar exactamente, sí, eso podemos hablar también que es un derecho humano, ¿sí? Si nos ponemos a pensar eso, el derecho a la intimidad o derecho a la privacidad también es un derecho humano, si uno lo plantea desde esa óptica, es correcto. Ahora bien, la ley te dice cuándo es aplicable, cuánto existen bases de datos destinadas a brindar informes. Y en esas bases de datos tenemos información que la podemos personificar, que la podemos identificar. ¿De acuerdo?
Cada vez que una persona releva datos, ¿sí? Que pueden ser, ahora vamos a ver, sí, Leandro. Los informes crediticios, como por Sí, ejemplo Gnosis u lo Organización verás. Veraz, Vamos a ver. En realidad lo tiene un vamos tratamiento especial. bien, entonces, Igual lo vamos a ver, pero tiene un tratamiento especial y vos sabés que esos datos tienen un paraguas diferente. La misma ley dice que los datos de información, porque el Banco Central también se nutre de información que termina siendo pública. Esa información estaría excluida de esto, pero si hay algún error, igual vos podés peticionar ante las autoridades. Podés decirle, mira, verás, esta información es errónea, no es correcta. el tema es Eso sí que lo podés. Veraz como Gnosis no solo te da el informe crediticio, sino también, por ejemplo, te dan todos los teléfonos que vos pudieses haber tenido o tengas, últimas direcciones, hay un Totalmente. montón de información que me Sí, parece que sí. yo Y entiendo Neurosis lo del tenés informe las crediticio, actas de las ¿sí? empresas. Ahora vamos a ir a ese tema. No te preocupes que no vamos a ver el tema de Veraz y Gnosis y lo que hace el Banco Central también. Bien. Obviamente cuando ese tratamiento lícito es cuando el titular siempre tiene que presentar consentimiento. Es ilícito cuando un titular no presenta el consentimiento explícito o informado de que están recabándose datos. ¿Sí? Obviamente que existe un procedimiento para peticionar ante las autoridades. O sea, si una empresa sabemos que tiene datos nuestros y tiene datos erróneos, podemos peticionar. Sabemos que otra empresa o el Estado tiene datos que no son correctos, obviamente que le podemos consultar. Estos datos, ¿qué datos tenés? Mostrame la fuente, mostrame qué datos tenés. ¿Sí? Y obviamente dentro de los plazos establecidos por la misma ley. Bien. ¿Qué tipo de datos existen? Y esto es algo trascendental para la ley, porque te va a marcar diferentes niveles, diferentes categorías. La misma presenta tres tipos de datos. Datos básicos, datos intermedios y datos sensibles. Los datos denominados básicos son los presentes en el padrón electoral. Por ejemplo, número de DNI, nombre, apellido, CUIL, domicilio, fecha de nacimiento, entre otros. Ocupación también. ¿Sí? Los datos intermedios es un gran gris en la ley, porque te dice son los que no son ni básicos ni sensibles. ¿Sí? Queda un gran paréntesis con este tipo de datos, que ahora los vamos a analizar. Y por último tenemos los datos sensibles, ¿sí? Que son datos que pueden ser utilizados para discriminar. Ejemplo, origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, afiliación sindical e información referente a la salud y a la vida sexual de las personas. Todo esto, ¿sí?, son considerados datos sensibles. Sí, Ignacio. En realidad, si sí van a servir para discriminar, todo, o sea, por la definición de discriminar, todos los datos serían sensibles. En cierta medida Porque la sí. discriminación es la elección entre una o más opciones. Es una Sí, definición también bastante podemos hablar básica, ¿no? de discriminación positiva y discriminación negativa. Pero entonces Vamos a eso. estarían agrupados también los datos intermedios, porque Hay datos intermedios que pueden ser considerados discriminatorios, pero bueno, son datos que es los muy, es ingresos muy me difícil. sorprenden que sean, perdón que no interrumpa, profe, pero los ingresos me sorprenden que sean datos intermedios. Pensé que eran sensibles porque No, los datos no. O sea, ingresos, los egresos o sea, de una empresa o los gastos de una persona, salvo que ahora vamos a ver en qué caso. Los que revelen origen racial, étnico, opiniones religiosas, convicciones filosóficas, morales, afiliación sindical, esos taxativamente los establecen como sensibles. Algún otro que pueda generar discriminación también se los considera sensible, pero siempre las empresas se terminan, o sea, se arreglan bajo esta clasificación. ¿Sí? Ingresos es intermedio, estado civil es intermedio.
Ojo que estado civil podría ser también dato sensible, si te pidieran datos de tu cónyuge. Eso también podría ser. Y hay datos, estado civil también están en datos básicos, en el padrón electoral. ¿Sí? Ahora vamos a pulir un poco esto. Pero bueno, ¿cuál es la importancia de saber qué tipo de datos tenemos? Porque obviamente después vamos a tener que cumplir normas de seguridad para cada requisito. Sí. Cuando estamos hablando del sistema de información contable, ¿sí? Tenemos información personalizada. ¿Qué opinan? Personalizada. Correcto. ¿Qué tipo de, o sea, podemos agruparlos en diferentes tipos de datos? ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Ahora vamos al... Por ejemplo, Y, cuando hablamos de los comprobantes y la documentación de comercio, perdón, yo los tenemos ubicaría facturas. en el tipo de datos de intermedios. Ahora No, vamos a ver. a mi criterio, Sí. salvo que lo que entendí yo, pero la verdad que no sé. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una factura, vamos a ver qué puede ser considerado intermedio. Lo que tenemos que identificar es, ¿tiene el cliente o no? Porque ¿vieron algunos comercios que dan ticket y no tienen nombre? Los clientes, como son ticket y no tienen nombre específico. No A estamos hablando de una consumidor factura final, digital. Por ejemplo, ¿vieron que hay muchos tickets que no incluyen el nombre del cliente, del consumidor final que lo compra? sí. Otros sí, depende del monto. Vos a Garbarino, obviamente, o perdón, vas a una empresa de retail, obviamente vas a encontrar que dice tu nombre, ¿sí? Por el monto de la transacción, y obviamente ahí tenemos cupones de tarjeta de crédito. Pero bueno, cuando analizamos los comprobantes, vemos facturas, notas de débito, notas de crédito, remitos, cupones de tarjeta de crédito, de débito, ¿sí? Si todos estos determinan clientes, obviamente estamos hablando de un tipo de dato intermedio. Ahora bien, si vos haces un análisis de lo que está comprando un cliente, vos podés saber gustos y preferencias también de esa persona. Y te digo más, si estás hablando de una farmacia, ¿qué elementos se pueden comprar en una farmacia? Que pueden estar ligados a la vida y a la salud. Medicamentos, Totalmente, como dice, medicamentos. ¿Sí? En ese caso, podríamos considerar algún tipo de factura como datos sensibles. ¿Sí? Bien. Obviamente que cuando hablamos de documentación, hablamos de informaciones de clientes y de proveedores. ¿Mm? Cuando estamos hablando a nuestros empleados, vamos a ver que tenemos legajos personales, y en legajos personales tenemos licencias por vacaciones, licencias por enfermedad, tenemos declaraciones juradas, tenemos el psicotécnico para ingresar, el preocupacional, ¿sí? Esa información es totalmente sensible, eso no cabe duda, ¿sí? Cómo se tiene que resguardar. Los recibos de sueldo pueden ser sueldos, pueden ser intermedios o sensibles, dependiendo del dato que tengan. Por ejemplo, si está casado con tal o cual persona, si tiene un hijo con discapacidad y cobran algún tipo de subsidio o algún tipo de, no sé, remuneración. Y después tenemos declaraciones juradas y formularios de cargas sociales. Eso también se consideran sensibles o intermedios dependiendo de la información que tengamos. Ahora bien, ¿es la única información que podamos identificar a los clientes o a las personas que están en nuestro sistema contable o otros sistemas en la empresa? ¿Qué piensan ustedes? Por que no. ejemplo, las bases de marketing tienen un tratamiento también especial y hay que normarlos acá. Datos personales impacta ahí. Por eso se hacen encuestas anónimas para no tener problemas con eso. Pero bueno, pregunta, ¿las cámaras de videovigilancia registran información para ustedes? ¿Sí o no?
Muchísimo. Sí, las cámaras de vigilancia tienen que ser consideradas, para mí, datos sensibles, porque ¿Saben no te qué? marca Por qué muchos preferencia años, tenés, sexual o religiosa, pero te marca tu rutina. Y hay cosas o que, marcan los rasgos faciales, o qué haces, este rostro, te pueden agarrar esa imagen y la pueden vender, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas con eso. En este caso, eh, las circuitos cerrados de televisión o las cámaras de videovigilancia en un momento no estaban normadas, no estaban consideradas sensibles, o sea, no estaban ni siquiera en una resolución. ¿Saben cuándo saltó este tema y se hizo importante? ¿Vieron con el tema de los drones? Que empezaron a haber un montón de drones que utilizaban para, eh, no sé, espiar a la gente o para hacer bromas en las canchas de fútbol, ¿se acuerdan? El fantasmita volando con un dron, o los drones en la frontera, o los drones que se utilizaban para espiar gente. Sí, Leandro. Hubo un caso que un dron le sacó fotos a Fantino tomando sol. La señora en su momento estaba y Fantino agarró la escopeta y le tiró al dron. Fue un caso muy nombrado en su momento, pero sí, la Ay, no lo invasión del recordaba, espacio es aéreo. verdad. ¿Le pegó o no Eh, al dron? no sé, qué sé yo, pero es la invasión del espacio aéreo. Pero Sí. sí, obviamente. Bueno, por esto salió, porque había un vacío legal con este tema. Por eso se reglamentó enseguida y todas las cámaras de videovigilancia que graban y guardan esa información deben cumplir con esta norma. Tienen que, obviamente, registrar la base y pegar este cartelito, diciendo, ve que este cartelito soy de zona de videovigilancia, tal ley de protección de datos personales, y te dice ahí que puedes ejercer. Yo veo muchos casos que la gente peticiona para que borren la información que tienen en las cintas. Vos llamás a una entidad y decís, bueno, borren esa imagen que tiene guardada de mí, por ejemplo. Bueno, esto es reciente, por lo tanto podemos ver varias. Sí, lo hace cualquiera. Cualquiera puede peticionar. Obviamente que si ustedes tienen una cámara de videovigilancia, pero esa cámara no guarda los datos, solamente filma y es instantáneo con una pantalla, en ese caso no aplica la ley. La ley aplica cuando videovigilancia y esa información la guardas por un periodo. Sí, Ignacio, sí, Leandro, ¿qué pasa con las cámaras entonces del gobierno de la ciudad, por ejemplo? Que están bajo esta ley. sirven también para, ¿cómo se Están dice? bajo esta Para ley. resolver crímenes, pero o sea, yo podría ir y decirle, acercarme al centro de monitoreo de la policía de la ciudad y decirle, mira, estuve El CUC, en, exactamente. en tal calle, borrar todo lo que sea conmigo. Mostrarme la información que tenés, si tenés el derecho de hacerlo. Es un derecho No lo constitucional. sabía. Lo mismo con los bancos y demás. Sí, Leandro, aplica para Para... las bases. Perdón, sí. No, te escucho. ¿Cómo se hace para peticionar? No. ¿Cómo hago yo? Yo peticiono. Quiero que borren todas las Sí. grabaciones que tengan mío. Y yo, ¿cómo me quedo tranquilo que las imágenes fueron borradas de la base de datos? En realidad, vos tenés que hacer la petición ante. ¿Vieron que acá dice ley tal? Puede ejercer sus derechos ante, dice nombre, responsable, dirección, web y teléfono. Vos llamás, haces el reclamo y si no te atiende, imagínate, el consorcio del edificio no te quiere atender para borrar los datos o para saber qué datos tienen guardados, obviamente vas a la Agencia de Acceso a la Información Pública y peticionás para que lo obliguen a hacer eso. Vos pensás que la Dirección Nacional de Datos. Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco cuál es la responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Pero bueno, está bueno saberlo porque vos lo puedes hacer
¿Se corta mucho el audio? Sí, Yo se los escucho entrecorta bien. cada tanto. Qué mal. Bueno. Me hubiera avisado que veía la conexión. Sí. Igual está todo bien. Acá veo, controlando. Hasta ahora. ¿Qué tipo, o sea, de bases encontramos? ¿Sí? Bases de clientes, de proveedores, empleados y circuito cerrado de televisión. Estos son cámaras de videovigilancia. Ahora bien, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Alguien se imagina la relación que tenemos como empresa que tiene estas bases? Y resguardarla como Punto número primera uno, instancia. Resguardarla. sí, resguardarlas y obviamente vamos a ver los requisitos que nos pide. Pero bueno, punto número uno, registrar las bases de datos ante el organismo. Antes la Dirección Nacional y ahora la Agencia de Acceso a la Información Pública tiene una página web en donde vos tenés que cargar tus datos e informar qué tipo de bases tenés. O sea, una base de proveedores, de clientes o videovigilancia. Y después tenés que informar qué tipo de dato tenés. Datos intermedios y sensibles. Ojo que los datos sensibles no se pueden recopilar porque sí hay que tener un justificativo para recopilar datos de estas características. Por ejemplo, un centro de salud. Por ejemplo, el Estado. Por ejemplo, sí, Ignacio. Consulta, profesor. Yo siendo titular de mi estudio contable el día de mañana, que tengo una clientela normal o importante, no importa, y que tengo los datos registrados en mi base de datos, ¿tengo que informarlo a esta entidad? Exactamente. Había un registro especial para profesionales en ciencias económicas. Vos vas, y encima era una inscripción. Antes tenías que hacerla todos los especial del Consejo Profesional, vos te inscribías una vez para siempre y no tenías más problemas con eso, si cumplías con la ley. Vos vas a decir, yo soy contador público, cumplo con estas características, después yo les paso la información y haces un registro especial para contadores, licenciados en administración, licenciados en economía, etcétera, actuarios, que trabajen en forma particular y tengan datos de clientes. ¿Sí? En ese caso sí, O sea que es vos deberías obligatorio registrarlos. para el profesional independiente. Sí. Aunque muchos te digan lo contrario, es obligatorio. Dato nuevo De que no hecho, el sabía. Consejo Profesional lo avaló y el Consejo Profesional hizo un convenio con la Dirección Nacional en su momento y era una inscripción simplificada. Vos informabas tipo de dato y después tienes que cumplir con los requisitos. El primer paso era estar inscripto. ¿Sí? Esto hay que tener cuidado porque en un momento se pudo, o sea, se ha debatido si un sistema contable es legal o no si cumple con la registración en la Dirección Nacional o en la Agencia de Acceso a la Información Pública. Muchos consideran de que no es legal si vos no estabas inscripto. De hecho, en inspecciones que no tienen nada que ver con esto te han pedido información. ¿Sí? Ustedes se pueden solicitar las bases, pueden consultar, ¿sí? Bases registradas, ¿sí? Y saber qué empresa registra sus bases o no. Si quieren, vamos a hacer la prueba y vamos a acceder. Ahora les paso el link. A ver. Ahí les paso el link. Vamos a hacer una prueba. Van a ver que ahí les van a decir la cantidad de bases registradas, ¿sí? En forma mensual. Recuerden de que este organismo tiene competencia en todo el país.
Si ustedes van a analizar esta agencia de acceso a la información pública, tiene competencia, o sea, si puede actuar en las bases públicas nacionales y las bases privadas nacionales. Bases públicas nacionales y bases privadas nacionales. A nivel nacional. Todas las bases privadas. Sí. Ahí hay un pico en la estadística que supuestamente es diciembre de 2019, que tiene que ver con base de datos de elecciones, algo así. No, es cuando la gente, igual la base de elecciones tiene que ser una sola registrada, más de eso no. Pero mucha No, gente, pero digo yo octubre, en cuanto a, viste, los estudios de mercado que te sacan, no me sale la palabra ahora, pero bueno, no, pensaba que era por estadística. eso. Sí, pero no, pensaba que era por eso. Ok. Profe, la estoy viendo, pero lo que aparece son números, o sea, Espera que, ¿qué cantidad de trámites por mes se hizo? ¿Cuántos responsables registrados hay? ¿Y cuántas bases de datos registradas? dame un segundo que va a ser de registrada y antes, espera que ya estoy buscando el acceso. No, no encuentro. Acá está. Les paso el link. Disculpen que. Ahí tienen. Datos personales / reclamar. Por ejemplo, vamos a buscar base de datos de. Vamos a poner la palabra banco nada más. Busquen. Y ahí les dice qué bancos en la Argentina tiene base de datos registradas. ¿Sí? Son varios. ¿Pudieron encontrar? A mí me arrojó 212 resultados. Banco. Y Sí. estoy mirando ahí algunos y veo que el Y Banco si querés Ciudad. hacer clic en uno por ejemplo, y por ejemplo accedes, ahí te va a decir qué tipo de base tiene, qué finalidad, el domicilio y cómo hacer el procedimiento, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos, vamos a decir marcas, pero, por ejemplo, acá en este banco yo veo que tiene recursos que se llama Meta 4 para recursos humanos, tenemos base de datos Capri, que es para clientes, otra base de datos que es para clientes y otra de proveedores, ¿sí? Y ahí te dice el código responsable, qué tipo de agrupación jurídica y los correos y los teléfonos para hacer las consultas de datos personales. También esta página es interesante porque hay un registro no llame. ¿Vieron esos call centers que llaman mucho, insisten en llamar, etcétera? Bueno, esta página también controla eso. Y obviamente pueden sancionar a las empresas que llaman y no. Les paso el registro no llame. Ese es el que vi Vos te yo. puedes ir. ¿Eh? Ok, perfecto. Y ahora miren esta página
Y vamos a otra más, que es muy importante cuando ustedes tienen que hacer algún trámite, ¿sí? Datos personales también se encarga de los documentos cuestionados. ¿Saben lo que es un documento cuestionado? Tenemos uno registra uno llame, que uno puede registrarse ahí cuando vieron los call centers que llaman muchas veces. Bueno, podés ahí decir que vos te querés registrar para que no te llamen. Miren la cantidad de denuncias realizadas. 190.000. Miren acá. 1.500.000 líneas registradas. Increíble. Bien. Y vean el tema de documentos cuestionados. ¿Por qué es importante? Pero cuando uno va a hacer algún trámite y uno desconfía del DNI que le están mostrando a la persona, o sea, vos ponete del lado del mostrador, ¿sí? La persona que inicia el trámite, y viene una persona y te quiere pagar con algo, o te muestra el DNI, y vos desconfías de ese DNI. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, cuando ustedes pueden acceder acá a la página de documentos cuestionados dentro de la Agencia de Acceso a la Información Pública y pueden consultar si un DNI es válido o no. Puede estar denunciado por extravío, por hurto, ¿sí? O por robo. Cada uno de estos, si ustedes, por ejemplo, le quieren, no sé, vienen a comprar algo y saben que el documento está cuestionado, verifican ahí y pueden saber si el documento es válido o no para operar. ¿Sí? ¿Dudas de eso? No. Perfecto. Bien. Lo importante de esto, ¿sí? Es que bueno, las empresas van a tener un certificado y antiguamente se pedían de que todas las páginas web, por ejemplo, vos entrabas a comprar no sé, a cualquier supermercado que esté online y vos dejabas tus datos, antes tenías que mostrar que eras un usuario registrado acá, en datos personales. Hoy en día pocos lo siguen utilizando porque la normativa fue cambiando. Pero bueno, ¿qué pasa si necesito resguardar la información en otras jurisdicciones? Vos imaginate que tenés la posibilidad de guardar información contable, ¿sí? O un sistema contable en la nube en otro país. Yo les dije de que este es un tema complejo, porque en realidad tenemos datos que pertenecen a otras personas. Y ahí tenemos que pensar mucho en el tratamiento. Vamos a ver cómo fue normado. Vamos a buscar lo que establecieron. La Agencia de Acceso a la Información Pública. Recuerdan que yo lo había planteado varias veces en el curso. ¿Qué pasa si tengo un sistema en la nube? ¿Utilizo el sistema en la nube? ¿Lo puedo compartir o no? Para este caso, ¿sí? El organismo de control planteó: hay países que tienen legislación recíproca a la Argentina. En aquellos países que se verifica esto, yo confío y yo puedo guardar los datos en servidores de otros países sin ningún problema. Ahora bien, el resto de los países que no cumpla con esta normativa, tenemos que hacer un contrato de exportación de datos. Repito, tenemos que hacer un contrato de exportación de datos. Quiero maximizar acá. Ahí no encuentro. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, Leandro. Había 4 bases. Una era de clientes, otra de proveedores, otra de las cámaras de televisión y la otra de empleados. La Empleados, cuarta, correcto. empleados también. Sí. Gracias.
Bueno, acá dentro de la ley, bueno, dentro de este boletín, el boletín oficial se expuso cuáles eran los países, que en este momento no lo encuentro, pero todos los que están en la Comunidad Económica Europea se pueden, todos los que están en, por ejemplo, Uruguay se puede, Israel se puede, en el tema de transferencia de datos rápidos, y el resto de los países deberíamos pedir permiso y obviamente firmar un contrato de adhesión para esto. Acá está. Tenemos la Unión Europea, miembros del Espacio Económico Europeo, ¿sí? Suiza, Isla de Man, Canadá para el sector privado, Andorra, Nueva Zelanda, República Oriental del Uruguay, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Islas Feroe, que no sé dónde son, Jersey, perfecto. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? También puede haber algunos organismos que hayan tenido convenios con el organismo de control. Como por ejemplo, sí, Ignacio. Consulta bastante actual. Gran Bretaña ya no forma parte del espacio económico europeo. No, es verdad, deberíamos hacer un contrato hasta que no esté acá, pero Porque en la isla realidad, de Man me parece que queda cerca o no. Va, yo ahora. para mí la isla de Man es el paraíso fiscal, pero bueno. También hay una carrera importante de motos, tipo Ok. MotoGP, que se hace ahí. Después podemos Eh, investigar Nueva Zelanda también, mira. pero entonces no Sí, estaría no. Inglaterra. Si se fue del espacio económico europeo, ya está, bueno, no estaría. Muy buena tu apreciación. Bien, después bueno, van a agregar seguramente. En el caso de tener que tener los contratos, yo obviamente se les pedí acá, les publiqué, lo pueden dejar de la página de la agencia, pero acá tienen los modelos de los contratos que deberían firmar con las empresas para poder exportar datos. ¿Sí? Aquí tienen los anexos, ¿sí? Contrato modelo de transferencia internacional de datos personales con motivo de prestación de servicios. Y acá tienen las cláusulas y esto es lo que deberían... No es imposible, pero uno tiene que tenerlo en cuenta, porque es la única forma de poder cumplir con la normativa, ¿sí? Igual, si vamos a la práctica, muy pocos clientes tienen conocimiento de esto, por eso deberíamos estar todos más duchos con el tema de datos personales. Pero bien. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa en Estados Unidos y por qué en su momento no se consideró, aparte porque tienen, les cuento, hay una ley que se llama la ley patriótica en Estados Unidos, que lo que reglamenta es que si hay bases de datos que guardan información y el Estado pide que se abran esos datos, los tienen que mostrar. Eso es por el tema del terrorismo, financiamiento del terrorismo, lavado de activos y otras cosas más. Sí, esa era la que es incongruente con lo que es la ley argentina. ¿El Estado tiene que justificar verdaderamente su uso o utilización? ¿O dice, Mirá, depende de sí, seguridad nacional, es por motivo de seguridad nacional y ya está? en realidad en Estados Unidos es porque por motivo de seguridad nacional no puedes abrir los datos. En cambio acá en Argentina tiene que haber un juez y pide buscar datos y si lo ordena el juez no hay ningún tipo de problema. Si estamos hablando de la ley, la parte de financiera, vamos a ver que el Banco Central busca información. Lo que es el Banco Central está muy dividido con los datos que se pueden hacer públicos y datos que se pueden hacer privados. Si vos ves toda la cartera de clientes que tiene un banco, vamos a ver productos que se llaman activos y otros productos que son pasivos. Cuando estamos hablando de los productos activos, seríamos la caja de ahorro, toda la plata que tiene la gente en las empresas, en los bancos, como por ejemplo caja de ahorro, plazo fijo, eh, cuentas comitentes, ¿sí? Esa información no puede ser publicada. En cambio, todos los productos pasivos sí, serían todas las deudas que las personas pueden tener.
con créditos o con tarjetas de crédito, con créditos o con préstamos. Si vamos a la página del Banco Central, CRA, estoy buscando la página, vamos a tener la central de deudores. Aquí está, central de deudores. Y ustedes pueden buscar la situación crediticia de cualquier persona que tenga deudas en Argentina. Deudas con entidad bancaria y deudas con tarjetas de crédito, que obviamente están respaldadas por un banco. Hagan la prueba de ingresar los que tienen tarjeta de crédito, ¿sí? Me están haciendo 40.000 preguntas. Hay uno. ¿Pudieron acceder? Yo puse mi Quilt, pero no me aparece nada. O si me aparece, no logro identificarlo. ¿Vos tenés alguna deuda? Yo tengo tarjeta de crédito, sí. Ah, ¿En qué ahí banco? está. Pero no digamos marcas. Fíjate que accedes y fíjate abajo que te des el monto. Fíjate que, ¿quién no pudo acceder? Capaz que Estela ya está de canchera porque Estela trabaja en esto. Estela, ¿me equivoco o no? Por eso, ¿no? Te pregunto porque nos podés explicar vos de esto. ¿El resto pudieron acceder? Estela, si me equivoco, avísame. ¿Sí? ¿Pudieron ver? Van a ver que tienen la denominación del deudor, la entidad, el periodo y la situación. Van a ver que el periodo, o sea, la situación es una de las cosas más importantes que tenemos que analizar acá. Van a ver que abajo tienen la situación que va del 1 al 6. ¿Sí? Esta es la situación crediticia que tienen las personas. ¿Vieron que se dice vas a estar en el veraz o estás en el veraz? Toda persona que tiene una deuda ya está en esta central. Obviamente va a estar en veraz y va a estar en gnosis. Aunque uno no quiera. ¿Sí? Uno ingresa ahí y no sale más. El tema está en que acá aparecen los cheques rechazados que puede tener una persona y obviamente las deudas que podemos tener en diferentes entidades. ¿Sí? Primero, tiene que registrar las bases y cumplir con los requisitos de seguridad. Y ustedes me preguntan, ¿y los requisitos de seguridad de qué se basan? Dependiendo del tipo de dato. Vos le tenés que decir, tengo base de clientes con una criticidad baja, media o alta. Esto va a depender del tipo de dato que tengas, si es básico, intermedio o sensible. Yo les voy a mostrar acá una resolución que es la... No subió. Me dio error, pero le estoy subiendo. ¿Alguna duda mientras tanto? Tengo una duda, pero del trabajo práctico. No sé si querés que te la haga al final. Al final. Bueno, vamos con cosas... ahí vamos a ver con el modelo. Cuando estamos hablando de los requisitos de seguridad, todas las empresas que manejen datos de clientes van a tener que cumplir con estos requisitos. Yo hoy les voy a mostrar el texto de la resolución 11/2006, en donde establecen,
¿sí? Los tres niveles. Nivel de seguridad bajo, que sería, perdón, básico, medio y crítico. Cuando estamos hablando de básico, es que nuestras bases de datos tienen información básica del padrón electoral. Cuando estamos hablando de nivel medio, nuestras bases de datos tienen información intermedia. Y cuando estamos hablando de nivel crítico, nuestras bases tienen información sensible. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo es el nivel de cumplimiento? Bueno, ahí te van a decir, nivel básico, todas las características de seguridad que tenés que establecer desde las funciones y obligaciones del personal, descripción de los archivos, rutinas de control de datos, procedimientos, ¿sí? Tenés que primero, ¿vieron los organigramas? Van a tener que hacer los organigramas, los flujogramas, todo documentado, para ver quién tiene acceso. Anti-malware, ¿sí? Cuando estamos hablando del nivel 2, ahí tenemos más instructivos. Vamos a ir acá. ¿Sí? Y lo más crítico de todo sería cuando tenemos información sensible. Vieron que muchos laboratorios de análisis de datos y demás ¿vieron que mandan información por mail? ¿Vieron o no? ¿Qué sería que mandan los Claro, resultados de los estudios médicos? claro. ¿Vieron o no? No se puede mandar por mail. ¿Sí? Porque cuando estás mandando información de carácter sensible, deberíamos encriptarlo de extremo a extremo. Deberíamos tener un método para que nadie analice. Si te lo mando por mail, tiene que estar encriptado y vos tenés que tener la clave para poder abrirlo. Si te lo mando, si está en una página web, vos deberías acceder a esa página web, ¿sí? Y poner los datos. ¿Se entiende? Bueno, hay que cifrarlo de extremo a extremo. Bien. Seguimos. Esta ley ¿impacta tanto personas jurídicas o personas físicas? ¿O ambas? ¿Qué opinan? Ambas. Correcto. Correcto. Personas físicas y jurídicas pueden pedir este recurso. Aplica para ambas. Seguimos. ¿Las bases impresas o tienen que ser en formato digital? ¿Qué opinan? Si yo tengo una base de datos, si yo la imprimo, la tengo en papel, ¿aplica o no? ¿Las están en papel o las que están digitalizadas? Yo creo que las que están digitalizadas, pero que tienen que tener un backup en papel. Mira, en realidad backup en papel es indistinto. Aplican para las bases de datos en papel como en las bases de datos digitales. Porque una empresa puede decir, bueno, tengo toda mi información en papel. No, tenés que cumplir igual. Lo mismo que un laboratorio. Si vos imprimís cosas, bueno, imprimirás correcto, pero tenés cuidado que esto vale para la información en papel como para la información en los sistemas. ¿Sí? Bien. Las empresas que no cumplan con esto pueden tener sanciones. Pueden tener sanciones. Han habido varias en Argentina, sobre todo cuando se instauró esto. Y en el 2004, van a ver que este organismo publica acciones y publica constantemente castigos o multas para las empresas que no cumplan con todo. Por ejemplo, acá, el 28 de mayo salió algo de... no, el 19 de mayo salió una sanción a Google por negar el derecho de acceso. Alguien peticionó, ¿sí?, a Google para que le muestre qué información tenía guardada de ellos, y Google no quiso dárselo. Obviamente, este organismo sancionó a Google.
Ahí tienen la resolución. ¿Sí? Como para que tengan en cuenta de que este organismo peticiona. Obviamente hay que tener un control, hay que tener mucha paciencia en estos casos. ¿Sí? Y considera una infracción grave. Bien. ¿Dudas, consultas? ¿Cómo viene el tema?